Voces que generan opinión en Mesa de Noticias. Así es, nos reencontramos con él luego de unas vacaciones. Ojalá que hayan estado descansados. Tiene cara de descansado. ¿O será que yo lo veo en la pantalla así? ¿Cómo estás, Javier Álvarez? Hola, Javier. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy bien, muchas gracias. Sí, buenas Muy vacaciones, pero ya en el trabajo diario nuevamente. La guerra. Estás como con sol, nosotros acá en el Gran Concepción con lluvia, te contaremos. Así me contaron. Yo estoy acá en Santiago y aquí se mantiene el clima. Veraniego todavía. Ya un poco frío en las mañanas, fíjate. Ah, sí, nosotros también lo hemos notado. Oye, tenemos hartas novedades, Javier. Muchas novedades, porque este año va a ser un año bien movido. Tenemos año electoral. Pero yo quería referirme justamente a que el día de ayer, ¿no es cierto?, el árbitro tocó el pito y dijo, terminó el primer tiempo. Eso dijo. Terminó el primer tiempo del gobierno del presidente Boric. Y ha habido mucho análisis sobre esto entre el domingo y ayer. Fundamentalmente, ¿no es cierto?, tratando de hacer un recuento de lo que ha sido el gobierno del presidente Boric hasta ahora. Y sorprende un poco las propias declaraciones del gobierno, calificándose de un gobierno, ¿no es cierto?, realizador y que vino a normalizar Chile. Muchos analistas han hablado sobre esto porque la verdad es que desde el punto de vista de popularidad, por ejemplo, el gobierno del presidente Boric perdió rápidamente su apoyo, situándose básicamente en alrededor de un 30% de popularidad, que es como que ha sido bien refractario, digamos. Ha mantenido esa popularidad y es como su barra brava, digamos. Pero que es un fenómeno que se ha venido dando también en otros gobiernos. De hecho, también decían algunos cientistas políticos que hace por lo menos 2 periodos, segundo de Bachelet, segundo de Sebastián Piñera, que como que son electos, se mantienen como un mes con alta popularidad, ¡pum!, bajan. Así es, pero yo creo que en los gobiernos anteriores, por lo menos el gobierno de la presidenta Bachelet y en el gobierno del presidente Piñera, había mucha autocrítica sobre esto. Preocupación, sí. Preocupación, cambios de gabinete, ¿no es cierto? Se trabajaba pero aquí el gobierno parece como que tiene una realidad paralela, digamos, porque dice, nosotros lo hemos hecho muy bien, ¿no es cierto? Y por supuesto que hay cosas que tiene para demostrar que ha hecho bien, ¿no es cierto? Yo creo que fue un logro haber logrado, ¿no es cierto?, esta modificación del tributo de la gran minería, ¿no es cierto?, haber sacado el royalty minero que ¿no es cierto?, en una negociación con la derecha y en que las propias compañías mineras también estuvieron de acuerdo, ¿no es cierto?, se agregan recursos del orden de 1.500 millones de dólares, equivalente al 0,5% del PIB, lo cual se considera un éxito y yo estoy de acuerdo. El proyecto de 40 horas, en principio este proyecto era muy vacío, simplemente era un proyecto de reducción de 40 horas, pero que fue bastante perfeccionado en el Senado y en la Cámara de Diputados, y de manera que esto de transitar hacia jornadas más bajas fue bien acordado también con la derecha y se hizo en forma muy gradual. Esto se va a demorar 5 años en llegar a 40 horas y además apareció la idea de la flexibilidad laboral, que era muy importante. Entonces, también fue un acuerdo. Creo que también el aumento del salario mínimo también es un tema importante. Pero como por ahí uno para de contar, digamos. Y sin embargo, vemos que en otros aspectos donde la mayoría de la población manifiesta gran preocupación, como por ejemplo la delincuencia, como por ejemplo en el tema de la vivienda, como por ejemplo en el tema de la salud, en que se incrementan las listas de espera todos los años. Se acaba de salir una cifra aquí que entregó el Ministerio de Salud, hablando de que en Chile murieron durante el año 2022 más de 40.000 personas esperando en lista de espera. Son cosas que no se han podido gestionar. Y además el gobierno, después del 4 de septiembre, digamos, con la pérdida de su proyecto constitucional, recibe un golpe muy fuerte en la línea de flotación, porque básicamente el proyecto refundacional que estaba en el programa del presidente Boric, ¿no es cierto?, hablaba de un nuevo Chile, hablaba de un nuevo modelo de desarrollo, ¿no es cierto?, generar impuestos a los súper ricos, refundar Carabineros,
critica mucho al uso de los militares, ¿no es cierto?, para el control del orden público, en contra del TPP-11, que finalmente se termina aprobando, ¿no es cierto?, propone una ley de aborto libre, y nada de eso ha ocurrido. Entonces, que eran como cosas fundamentales de su gobierno. Él hace una autocrítica diciendo que tal vez esperaron mucho tiempo por el tema del plebiscito y todo, pero bueno, al final los gobiernos se tienen que analizar por sus resultados. Y lo que hemos visto es que muchos de los problemas que tal vez, ¿no es cierto?, había un buen diagnóstico, no han sido solucionados. Y hay un cambio radical, yo diría, en la manera en que se enfrentan los problemas, porque finalmente cuando tú eres candidato, tú puedes prometer muchas cosas, pero después te ves enfrentado digamos, a la realidad, y como le dijeron al principio a su gobierno, bueno, otra cosa es con guitarra. ¿Ah? Entonces, a mí lo que me parece es que el gobierno en general está al debe, porque no ha sido capaz de resolver algunos problemas relevantes y no ha tenido la capacidad política tampoco para poder sacar adelante las reformas que en Chile se necesitan, que es la reforma de las pensiones, ¿no es cierto? Y la reforma, un pacto tributario, ¿no es cierto?, que permita crecer. Mira, es sorprendente, pero los primeros 2 años del presidente Boric, desde el punto de vista económico, son los 2 peores años de todos los gobiernos democráticos en cuanto al crecimiento económico. En Chile, el año 2022, que fue el primer año, creció un 2,4, pero el año pasado tuvimos prácticamente cero, digamos, un decrecimiento del 0,2%, lo que da un promedio de un 1,1 en los 2 años. Y yo revisando las estadísticas, que da 2,2, digamos, los 2 primeros años, lo podemos comparar, por ejemplo, con el crecimiento del presidente Frei, que fue 16%. O sea, comparamos 2 contra 16%. El presidente Piñera 1, 12%. La presidenta Bachelet 1, 11%. Entonces, evidentemente, hay un escenario económico que es más complejo y todo, pero Chile básicamente dejó de crecer. ¿Ah? A mí digamos, encuentro que es una buena idea que el gobierno esté preocupado hoy día por el crecimiento, ¿no es cierto? Hay planteamientos con respecto, ¿no es cierto?, a disminuir la permisología, ¿no es cierto?, para poder incentivar las inversiones, pero me parece que son iniciativas un poco tímidas. ¿Ah? ¿Qué es lo que yo veo para el segundo tiempo? ¿Ah? ¿Qué es lo que veo como... Primero que nada, creo que el gobierno se enfrenta a un problema no menor, porque ya empezamos en la onda electoral, ¿ah? Y cuando la agenda electoral se empieza a tomar ¿no es cierto?, la opinión Lo pública, consume todo. lo consume todo, ¿no es cierto? Y esto, ¿no es cierto?, ya vemos, ¿no es cierto?, que, ¿no es cierto?, la alcaldesa Matei marca mucho y pasa a ser, ¿no es cierto?, foco de la noticia, ¿no es cierto?, donde, ¿no es cierto?, se comenta quiénes van a ser los alcaldes de Las Condes y todo. Entonces, ya está empezando esa discusión. Y eso es lo que va a pasar. Lo que va a hacer es que va a invisibilizar cosas importantes del gobierno y que probablemente le van a costar mucho sacar adelante, que es la reforma de pensiones y el pacto fiscal. Javier, Dígame. antes de que sigas con la proyección 2024, tú mencionabas al inicio de la columna el tema de los logros que se habían conseguido y cómo se habían conseguido, que eran conversaciones, acuerdos entre muchos sectores. El tema del royalty minero, pero que en el fondo desde todos los sectores había llegado a un punto común. ¿Qué está faltando hoy día para que las discusiones, por ejemplo, en pensiones, las discusiones que están trabadas, el tema de la salud también, avancen hacia ese punto? ¿Por qué esas no avanzan hacia ese punto? Bueno, porque yo creo que esto lo hemos conversado muchas veces, ¿no es cierto? Aquí hay un problema fundamental, digamos, que es el diseño del sistema político. El sistema político ha favorecido la fragmentación y por lo tanto esto genera mucho problema de gobernabilidad. Hay 20 y tantos partidos representados
¿no es cierto?, en el Congreso y la Cámara de Diputados. De manera que es bien difícil alinearlo, si incluso al gobierno le cuesta alinear a los propios, porque esto es un fraccionamiento gigante donde cuesta mucho negociar, cuesta mucho llegar a acuerdos, y por lo tanto, mientras no se cambien, digamos, no se cambien las reglas políticas, la verdad es que yo veo que vamos a seguir enfrentados a este problema, digamos, de no avanzar. Fíjate que creo que el gobierno tiene una oportunidad. Yo he estado conversando con algunos políticos y creo que hay alguna ventana para hacer algo que tal vez no es muy popular ni genera mucha noticia, pero que realmente poder sacar una reforma al sistema político ahora. Creo que hay una ventana corta. ¿Ah? Creo que la fusión del Frente Amplio es una señal importante para esto, porque lo que hace es que reformar el sistema político, que podría ser copiar básicamente lo que propusieron los expertos en la segunda propuesta constitucional, ¿no es cierto? Que es básicamente definir un umbral mínimo de porcentaje para los partidos, y con alguna cuestión que sancione a quienes son díscolos, digamos. De manera de que eso genera, ¿no es cierto?, una reducción de los partidos políticos en las próximas elecciones, y eso permite que haya una mayor gobernabilidad y se puedan generar estos acuerdos, que es lo que tú planteas. Si el sistema sigue fraccionado, estos acuerdos no van a ser posibles. Y yo creo que si el gobierno y el presidente Boric ve esta oportunidad, que a todo esto favorece a todos los partidos grandes, entonces todos los partidos grandes deberían votar a favor de esta cuestión. ¿Ah? Le conviene, ¿no es cierto?, a la UDI, le conviene a RN, le conviene al Partido Comunista, le va a convenir al Frente Amplio. Entonces, hay una posibilidad única aquí de una reforma que tal vez la gente no lo entiende mucho, digamos, pero que es muy relevante desde el punto de vista del orden y de la gobernabilidad. Creo que se ha estado hablando, ¿no es cierto?, con el lamentable fallecimiento del presidente Piñera, de los legados de los presidentes. Y yo creo que el presidente Boric aquí tiene una oportunidad. Tiene una oportunidad porque si logra enreglar esta cuestión del sistema político, estos frutos se ven en el largo plazo, pero Chile puede ser mucho más gobernable y por lo tanto puede volver la política de los acuerdos, que fue denostada justamente por los propios partidarios del gobierno actual, que decían que esto era una cocinería, que no es cierto que era... Pero resulta que hoy día lo que están haciendo, están suplicando por los acuerdos, digamos. Entonces es como bien delirante esta cuestión, cambio de posición tan relevante. Pero la verdad es que la política y los negocios, las empresas, se enfrentan a la realidad y finalmente uno, para poder avanzar, lo que tiene que hacer, ¿no es cierto?, son actos de realismo, y en este caso el acto de realismo es pensar en que tienen que llegar a acuerdos con la oposición, digamos, no teniendo las mayorías en las cámaras. Ahí me acordaba de cómo le preguntábamos, ayer conversábamos también en el marco de estos 2 años de gobierno, si efectivamente se iba a impulsar esta situación de tanto ponerse en el extremo de no conversar, y si iba a cambiar, porque durante los últimos gobiernos se ha visto mucho esa imposibilidad de poder conversar finalmente, sentarme, ceder a un punto, y bueno, me decían que estaba siendo muy optimista quizás, pero que no iba a cambiar. Yo le decía que quizás en el fondo podía haber un cambio en el chip, porque las últimas administraciones han estado muy trabadas justamente por lo que tú mencionas, Javier, esta imposibilidad de poder sentarme y a lo mejor decir, ya, voy a ceder en este momento y llegar finalmente, porque nos hemos pasado, pero ya demasiado tiempo conversando ciertas temáticas que ya yo creo que todos ruegan porque estén resueltas ya. Bueno, mira, yo vuelvo al mismo tema, digamos. Yo creo que Chile progresó mientras hubo sistema binominal. Había pocos partidos políticos en 2 bloques, y que tenían que conversar básicamente en estos 2 bloques, ¿no es cierto?, para poder llegar a acuerdos y para poder demostrar, ¿no es cierto?, al país de que en el fondo se está trabajando responsablemente. Hoy día, al haber tal grado de fraccionamiento, como que nadie tiene la culpa de esto. Siempre la culpa la tiene otro. ¿Ah? Sí, es verdad. ¿No es cierto? Entonces, Sí.
en el fondo, muchos responsables, ningún responsable. ¿Ah? Nosotros vemos, por ejemplo, que países que progresan como, tienen en general dos bloques bastante definidos. ¿Ah? Por ejemplo, Estados Unidos tiene los republicanos y los demócratas, tenemos Inglaterra, ¿no es cierto?, que tienen los conservadores y los laboristas. Entonces, son grupos bastante definidos. Y creo que en Chile lo que pasó es que estos grupos que eran bien definidos, ¿no es cierto?, que era, llamémosle la derecha, hoy día Chile Vamos, y la concertación, durante la época del binominal, bueno, se tenía que sentar a conversar y ponerse de acuerdo, porque en el fondo se podían responsabilizar mutuamente del avance o no avance. Hoy día la pregunta es, ¿a quién le echan la culpa? Si no hay nadie a quien echarle la culpa, porque habiendo esta, ¿no es cierto?, este arcoíris de partidos políticos, finalmente esto no es responsabilidad. Entonces yo creo que es muy importante reformar el sistema político, porque si no esto va a seguir así. Y hay un premio al populista, hay un premio digamos, al que hace más noticias, al que sale más en la tele, porque el sistema electoral hoy día premia, ¿no es cierto?, estos one-man show, o sea, un partido de una persona, digamos, ¿ah? Una pyme. Eso, Muy rentable por lo demás. Sí, no me gusta el partido, me voy y me creo el propio, me creo uno propio, y así salto al otro. Claro, así está, pero sí está lleno de casos aquí, ¿no es cierto? Y lamentablemente una tendencia que no para. O sea, los partidos políticos se siguen creando. Entonces, yo creo que hay una responsabilidad aquí política de autorregulación. Los propios políticos deberían, ¿no es cierto?, cambiar las reglas, porque si no la política no va a ser respuesta. Y aquí el peligro, ¿no es cierto?, es debilitar la democracia finalmente. Porque si la gente, ¿no es cierto?, el pueblo, los ciudadanos, no ven respuestas a sus problemas, ¿no es cierto?, que son reales, que es el llegar a fin de mes, que es la delincuencia, ¿no es cierto?, que es el tener acceso a la salud. Bueno, finalmente aquí se corre riesgo siempre de llegar a que llegue alguien autoritario, que llegue alguien digamos, fuera del sistema político, un outsider, que ponga en riesgo la democracia, y creo que eso es muy peligroso, digamos. Y yo noto bueno, estos dos procesos constitucionales liberaron algo de tensión política, pero si los problemas en Chile persisten, ¿no es cierto?, y vemos todos los días las noticias, muertos, secuestros, ¿no es cierto?, y la situación económica empeorando con desempleo, esto puede generar una nueva tensión si el sistema político no logra dar la respuesta a esto. Si no hay buenas noticias, digamos, porque las noticias no parecen ser buenas. En general uno ve malas noticias. ¿Mm? Lo peor de eso, y ya se nos pasa el tiempo rapidísimo, es que va creciendo esta sensación que como nadie le pone atajo, va creciendo esta sensación de que no se puede hacer nada. Eso es lo más lamentable. Que independientemente a lo mejor en un momento si nadie cambia la percepción también, las percepciones son muy fuertes. Entonces se va haciendo como una bola de nieve. O sea, efectivamente tenemos una realidad, pero la percepción también va creciendo. Esta percepción mala de que no vamos avanzando también se va haciendo cada vez más fuerte. Así es, yo concuerdo con eso. En general, creo que el tema de la delincuencia y la seguridad es un tema súper relevante en cuanto a la percepción, porque finalmente la gente tiene miedo, o sea, y no hay nada más duro para las personas de sentir miedo. Tú no puedes vivir con miedo. Entonces, creo que los políticos en general tienen que, ya por lo menos hay una agenda de seguridad, pero creo que faltan cosas. O sea, falta el tema, ¿no es cierto?, de la inteligencia, del fortalecimiento de las policías, de incluir más recursos, de generar, ¿no es cierto?, policías especializadas, digamos, para combatir el crimen organizado. Y eso, digamos, creo que es una tarea del sistema político en general, no es de un partido, de otro, de un sector político, nada.
Entonces, nada, yo creo que los dos años que quedan de gobierno la tienen muy difícil porque se cruza el tema de las elecciones, ¿no es cierto?, de gobernadores regionales y alcaldes este año y el próximo año, ¿no es cierto?, de presidencial y parlamentaria. Entonces, creo que lo que debería enfocarse el gobierno es tratar de sacar algunas cosas en las que se ha comprometido a avanzar. Creo que tiene que resolver el tema de la ISAPRE, que es una papa caliente que está ahí, ¿no es cierto?, y que no se va a Una poder papa caliente eterna. perenne, pero yo creo que ya se acabó la pista, digamos. Yo creo que ya no hay mucho. A las noticias de ayer, ¿no es cierto?, el presidente de la Asociación de ISAPRES, que dice que prácticamente ya cualquier solución pasa por un equilibrio financiero a fin de año y probablemente muchas no van a llegar. Y creo que también hay una oportunidad, ¿no es cierto?, en lo que ha estado haciendo el ministro de Vivienda, que ojalá que le funcione, ¿no es cierto?, y poder reducir el déficit habitacional. Creo que eso es algo que podría lograrse, pero no mucho más, digamos. Nosotros uno ve que, por ejemplo, en el tema de educación, con este déficit, ¿no es cierto?, en los SLEP, no sé si se va a poder hacer algo, o con la destrucción de los liceos bicentenarios, yo no sé si se alcanza a hacer algo también en 2 años, digamos. Entonces, el panorama no se ve muy auspicioso. Yo creo que la economía además va a seguir estancada, a pesar de que probablemente este año va a haber un crecimiento, pero va a ser muy marginal, porque tampoco se dan grandes señales de favorecer la inversión, digamos. O sea, este pacto fiscal no genera ningún tipo de incentivo tributario, por ejemplo, a la inversión. Y en general no se ve algún tipo de impulso, digamos. Es un poco más de retórica nomás, pero nada concreto. Javier Álvarez, nuestro columnista, de vuelta en nuestra mesa de noticias, ahí proyectando este 2024, que esperamos que dé una voltereta y por ahí por mediados de año empecemos a contar buenas noticias. Ojalá, Amanecí ojalá optimista, así sea. amanecí optimista. Ojalá así Javier, sea. que tengas una buena semana, gracias por acompañarnos. Igual, muchas gracias por invitarme y que tengan un gran día. Tú Gracias. igual. Oye, ya llegamos al final de nuestro programa, hemos estado mirando esta nube.